Como les comentaba, la idea de este seminario es aprender de las buenas prácticas. Esto es como lo intentamos hace un tiempo atrás en la universidad. Como teníamos una extensión de sedes enorme, entonces la idea era replicar las cosas. Entonces se nos ocurrió que habían algunas sedes que le estaba yendo bien, que hacían las cosas bien y decían, ¿por qué no compartirlas? O sea, al final son los mismos alumnos y todo esto. Entonces, manejando esa idea dijimos, bueno, la iglesia presbiteriana tiene una extensión enorme y hay presbiterios que están haciendo bien la pega, que están creciendo, que el Señor les ha bendecido, iglesias que se están abriendo, lugares donde un presbiterio ha podido abrir 3, 4 iglesias. Entonces, nosotros que los presbiterios Centro Sur nos estábamos quedando atrás, dijimos, bueno, no vamos a inventar la pólvora porque eso no es posible. Veamos qué se está haciendo dentro de nuestras propias iglesias. Y como siempre, nuestro afán también es apoyar en la educación cristiana como responsabilidad, la hemos asumido así como Iglesia Presbiteriana en Curicó, de apoyar al resto de las iglesias, acompañarlos en todo esto y aprovechando a nuestros pastores, profesores del seminario. Nació esta idea en el corazón de la iglesia aquí en Curicó y estamos muy contentos que se haya podido materializar, que podamos tenerlos acá y que podamos compartir y más encima usando la tecnología, aprovechando que aparezcan en varios lugares acá y que quede ahí también, que usted lo pueda bajar y pueda verlo cuantas veces quiera a través del Facebook. Eso es sumamente entretenido. Es nuevo para mí por lo menos. Así que vamos a comenzar este seminario que se llama Innovando para Crecer. Y con ello vamos a partir con nuestro pastor Jonathan Muñoz. Pastor Jonathan es pastor de la Iglesia 1, que no es la primera iglesia, ¿cierto? Es la Iglesia 1. Es una iglesia que para mí es muy interesante, con un trabajo muy bello que están haciendo, que quizás rompe muchos esquemas dentro de la iglesia presbiteriana, ¿ya? Y que nos va a compartir su experiencia, lo que están haciendo. También, por supuesto, es profesor de nuestro seminario, así que le agradecemos mucho el tiempo y esperamos que todos seamos bendecidos el día de hoy. Y eso es lo que estamos. Pastor Jonathan, por favor. Gracias. Buenos días, hermanos. Bueno, para que... Ahí yo creo, ¿no? Sí. Se ve, ¿no? Lo que podamos escribir aquí. Bueno, la verdad es que me voy a limitar simplemente por un tema también de tiempo, ¿cierto? Y porque también después hay un tiempo de preguntas, así que después en el momento de las preguntas podremos responder cosas más específicas. Pero les voy a contar lo que hicimos nosotros como iglesia y quiero ser súper claro con esto, lo voy a decir una vez, pero que quede muy claro, no tiene ningún afán de que ustedes o de que nadie tenga que hacer lo que hicimos. Solo les voy a contar lo que hicimos, ¿ya? Entonces yo no le estoy diciendo porque hicimos esto fue mejor, o porque hicimos esto somos mejores, o lo que hicimos cópienlo, no estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo lo que hicimos, ¿bien? Así que tómenlo de esa manera y con la distancia que ustedes quieran, tomen lo que ustedes piensen que pueda servir y lo que no. Entonces pensé que voy a hacer la forma más simple, más directa. Entonces, para no tener que pedir disculpas por nada después, les digo desde antes, yo solo estoy compartiendo una experiencia. Foto. Este es para la prensa. Listo. Entonces, así que vamos a compartir esta experiencia, ¿bien? Y yo les voy a compartir un poco cómo nosotros armamos nuestra manera de poder organizar la forma de hacer o de vivir cotidianamente la iglesia. Entonces, como base, y partimos por esto, es muy importante el tener claridad, bastante claridad sobre lo que es nuestra identidad eclesiológica presbiteriana. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando uno estudia lo que es la doctrina de la iglesia, según como lo entendemos en el contexto reformado y específicamente dentro de la familia reformada, los presbiterianos, tenemos una forma de entender la iglesia, el gobierno, etcétera, que es bien especial. Entonces, el estudio de esto de inmediato nos hizo darnos cuenta de algo súper importante: lo que es esencial de lo que no.
Entonces nos dimos cuenta que en el sistema presbiteriano, por ejemplo, eclesiológicamente hablando, o sea, la doctrina presbiteriana de la iglesia en cuanto a doctrina, teología, no exige que tengamos departamentos. Es una praxis que es buena, que puede ser útil en ciertos contextos, en otros no tanto, y ahí va a depender. No exige que haya escuela dominical. Exige que haya instrucción bíblica, eso sí. Pero esa instrucción bíblica, ¿cómo se va a dar? ¿Dónde? ¿Va a ser en grupos pequeños en casa? ¿Va a ser con una escuela dominical llegando antes del domingo en la mañana? Eso es un asunto de estrategias. Entonces empezamos a darnos cuenta que había cosas que podían y que debían efectivamente y que podían ser revisadas. Hay muchas tendencias hoy, muchas cosas hablándose sobre la iglesia y la necesidad de alguna manera de rearmar la iglesia para un contexto que crecientemente, culturalmente se está volviendo más hostil al cristianismo. Y esta es la preocupación desde la cual nace Iglesia 1. Iglesia 1 nace desde una preocupación que tal vez la estamos atendiendo más o menos, no tan bien como queríamos, pero esta es la preocupación. Y la preocupación es, estamos en una cultura crecientemente, voy a utilizar un término técnico, crecientemente secularizada, que está en un proceso cada vez mayor de abandonar toda influencia y vestigio del cristianismo, o que trata de hacerlo, y que de alguna manera es crecientemente anticristiana. Y cómo nosotros como iglesia respondemos a este contexto, que cada vez más está más parecido con el contexto de la iglesia de los primeros 3-4 siglos. Muchos expertos dicen que la iglesia cristiana hoy en el mundo occidental, Europa, Estados Unidos y Sudamérica, que somos la periferia del mundo occidental, ¿cierto? Pero en este mundo occidental, dicen que nunca hubo un tiempo donde la iglesia estuviera en un contexto tan distinto a ella desde el tiempo del Imperio Romano y los primeros siglos del cristianismo. Porque una vez que el cristianismo se legaliza con Constantino y luego se torna la religión oficial del imperio, de ahí para adelante, la influencia cultural del cristianismo fue muy grande por siglos y siglos y siglos. Muchos de los manuales de crecimiento de iglesia vienen ¿de dónde? ¿De qué país vienen? De Estados Unidos, ¿cierto? Y en Estados Unidos nosotros tenemos una cultura fundamental y principalmente forjada desde los principios cristianos protestantes. Eso era así y la influencia del cristianismo era muy fuerte hasta inicios del siglo XX, fines del XIX, donde empieza un rápido y acelerado proceso de secularización de Estados Unidos. Y de los años 50, 60 hacia adelante, ya la secularización en Estados Unidos ha sido muy fuerte. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ciertos lugares o bolsones de Estados Unidos, el cristianismo protestante sigue siendo un elemento cultural. Aunque la gente no vaya a la iglesia, comparten muchos de los valores o compartían muchos de los valores. Entonces, muchos de estos manuales escritos en los años 70, 80, 90, todavía están en un contexto donde esto todavía una influencia cultural fuerte del cristianismo. Y un contexto muy distinto también al nuestro, además. Entonces hay que leerlos con mucho sentido crítico. Que la iglesia con propósito, que la iglesia con no sé qué, que la iglesia con no sé cuánto, que haga que sea su iglesia en 21 pasos. Todo eso son súper buenos libros, si uno los sabe leer con un filtro. Y van a ser súper útiles, pero hay que filtrar. Si uno les compra la pomada entera, vamos a estar con problemas. Y eso fue una de las cosas. Entonces, ¿qué fue para nosotros nuestro norte? Entender primero nuestra identidad presbiteriana. Entonces, para algunos, Iglesia 1, y ustedes pueden haber escuchado esto, yo lo descubrí de hecho tardíamente porque a mí no me lo dicen. Miren cómo es cobarde la gente. A mí no me lo dicen, pero yo sé de otros que después hablan de que Iglesia 1 no es presbiteriano, no es muy presbiteriana Iglesia 1. ¿Y por qué? No, porque no tiene un templo. Y no tenemos un templo porque no podemos, pero también porque no queremos. Ahí entonces no, porque no tiene escuela dominical. Es que no tiene departamentos. Cosa que es parcialmente cierta, porque sí tenemos un grupo de mujeres, que es un departamento de mujeres, ¿sí? Tenemos ahora, este año partimos con un departamento de adolescentes, de intermedio. Entonces, no es que no tengamos, que seamos enemigos de los departamentos, es que pensábamos no tener hasta que no pensáramos que realmente era necesario, porque tener departamentos es un tema estratégico, no es fundamental del gobierno presbiteriano, de la forma eclesiológica presbiteriana. Y así entonces fuimos tomando decisiones. Entonces para nosotros lo primero fue entender nuestra identidad
como presbiterianos, en nuestra doctrina de la iglesia. Y desde ahí decir qué es lo esencial y fundamental y no vamos a abrir mano de eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que desde Estados Unidos llegan algunos manuales, por ejemplo, que están rompiendo y que quieren romper con todos los esquemas tradicionales de iglesia para que la iglesia pueda responder mejor a un contexto crecientemente anticristiano. Y es una buena preocupación, la valoramos, pero de repente hay propuestas que escapan a lo que nosotros como presbiterianos nos corresponde. Por ejemplo, Frank Viola, estoy dando un nombre, es un muy buen autor, muy interesante, pero él es de una tendencia anabaptista, él no es reformado ni presbiteriano. Entonces él en su tendencia él viene y dice, no, hay que deshacer el culto dominical, no tiene más que existir. Tiene que haber reuniones y hogares solamente en las casas, cultos e iglesias en las casas, y si se reúnen domingo bien, si no otro día cuando quieran. Y ahí nosotros como reformados decimos, no, pues, el día del Señor es un principio fundamental para nosotros. De eso no podemos abrir mano. Y el culto público en el día del Señor, no podemos abrir mano de eso. Ahí hay otros, por ejemplo, Bill Hybels, que hablan sobre la necesidad de un culto dirigido al no creyente, pero que está buscando. Él le llama el buscador, seeker en inglés. Entonces dice, un culto para el no creyente que está buscando. Hagan el culto. Y ahí nosotros como reformados, no, el culto es para Dios, no es para las personas. Debemos hacer el culto comprensible a todos. Comprensible, no agradable. No es lo mismo. Entonces son dos cosas diferentes. Entonces para nosotros fue fundamental reunir al equipo, porque esto también es una ventaja que tuvimos nosotros y que yo creo que no la tuvieron ni Concepción ni Valparaíso. Así que es una realidad y ellos no tuvieron porque no pudieron hacerlo, y aquí probablemente la iglesia de San Pablo de Curicó tampoco pueda. Nosotros partimos la iglesia de cero porque es una plantación. Entonces llevamos 3 años de iglesia. Y la verdad es que el trabajo de plantación es más fácil que el de revitalización. Entonces, a mis colegas que vienen después de mí les tocó la pegadura y están en eso. No, de verdad lo digo, sinceramente, lo digo en serio eso. Entonces, plantar es de alguna manera más fácil porque uno parte de cero. Reunimos a un equipo, nos reuníamos en mi casa, primero quincenalmente, después semanalmente, todos los lunes, a estudiar los principios, a pensar cómo queríamos hacer la iglesia, y no partimos con cultos públicos, sino hasta un año después de que partimos con estas reuniones. No hubo cultos públicos. Éramos un grupo de 15 a 18 personas soñando, pensando y orando cómo íbamos a hacer como iglesia. Porque podíamos partir de cero lo que quisiéramos. Era como tener una hoja en blanco. Entonces, ¿cómo íbamos a hacerlo? Así que esa es una ventaja que debo reconocer que no todos tienen. Así que también les pido que vean, por lo tanto, con sentido crítico nuestra experiencia, porque no va a ser la experiencia de muchos, ¿ya? Entonces, desde ahí nos tuvimos una cierta libertad, como cantábamos recién, es bonita eso. Entonces, así que hay libertad, ¿cierto? Y ahí, entonces, tomamos algunas determinaciones. Y vuelvo a decir, si uno lee con sentido crítico, hay muy buenos materiales que vienen de Estados Unidos. Si uno los lee con sentido crítico. Pero para eso es muy importante, hablo aquí precisamente a los presbiterianos, sé que no todos aquí presentes son presbiterianos, pero el contexto es este, ¿no? El que me llaman. Entonces, si tenemos clara nuestra eclesiología presbiteriana, vamos a saber filtrar, naturalmente. Entonces, algunas cosas que nosotros vimos es que, por ejemplo, era muy, muy importante poder tener clara. Y ahí tomamos algunos elementos, tener clara una misión, una visión primero y una misión. Que son elementos de la planificación estratégica, que se usan en cualquier lado. Entonces, y que ayudan mucho para una organización. Ayudan muchísimo. Y yo sigo pensando que ayudan mucho. Evidentemente, no es revelación del Espíritu Santo, no es nada de eso, ¿ya? Es estratégico. La revelación en la Escritura, es la palabra de Dios, y ahí está. Entonces, por lo tanto, no es algo infalible, pero buscamos obviamente que se reflejen los principios bíblicos lo más claro posible. Y entonces nosotros dijimos, ¿cuál es nuestra visión? Nuestra visión es ver que, o nuestro deseo es que en el Santiago, estamos hablando de Santiago, en el Santiago urbano secularizado, surjan comunidades de adoradores a Cristo, de adoradores del Señor. Eso es nuestro objetivo, que surjan comunidades, ¿ya? Por lo tanto, nosotros queremos comunidades de cristianos y queremos ver que eso ocurre. Visión, lo que queremos ver que ocurre. Misión, ¿qué vamos a ser nosotros para lograr que eso ocurra o para ser parte de eso? Entonces, la visión es lo que anhelamos. Yo sé que muchos de ustedes conocen estos conceptos, pero yo quiero
y esto es, y misión, lo que somos. Pero lo que somos para poder justamente lograr lo que nosotros anhelamos o soñamos. Entonces nosotros dijimos, nosotros queremos que en el Santiago urbano surjan comunidades de creyentes, de cristianos. Y queremos, por lo tanto, y lo que somos es ser, y esa fue nuestra decisión, vamos a ser una comunidad de cristianos en el Santiago urbano secularizado, que comunica el Evangelio de una manera que es comprensible a la mente secularizada, pero comprensible, es decir, no agradable, no es lo mismo, comprensible, ¿cierto? Pero que al mismo tiempo mantiene, evidentemente, la predicación fiel del Evangelio. Entonces, lo primero fue definir visión y misión. ¿Por qué nos ayuda mucho eso? Esto nos ayuda porque le da una dirección inmediata a la iglesia. ¿Qué se hace y qué no se hace? Entonces de repente venía la gente y decía, pero ustedes no tienen departamentos, por ejemplo. Y nosotros no tenemos, pero deberían tener, pero no nos urgimos. No podemos tener todavía, no es parte de nuestra misión aún, no tiene que ver. Así que si el día de mañana los llegamos a tener, bien, pero hoy no los tenemos. ¿Y por qué no? Porque tenemos una visión, una misión que está definida. Ahora, ¿qué características van a tener estas comunidades que nosotros anhelamos ver? Y por lo tanto, ¿qué tipo de comunidad queremos ser nosotros? Nosotros fijamos 3 características. La primera tiene que ver con nuestra relación con el Señor. Y nosotros anhelamos que ser una comunidad que delante del Señor es restaurada por su gracia y le adora, le alaba y le sirve y vive para Él. Lo segundo, ¿qué íbamos a hacer unos con otros? Ser una comunidad que tuviéramos nosotros una comunión, ¿cierto? Real, genuina, a partir del caminar juntos, perdonándonos y también sabiendo cargar cada uno con el otro, ¿sí? De alguna manera nos propusimos que ser una comunidad de personas que no se fallan era algo ilusorio. Entonces teníamos que ser una comunidad de personas que sabían perdonarse. Entonces eso está en nuestra misión y visión desde el inicio. Y en tercer lugar, que íbamos a hacer, ¿cuál iba a ser nuestra relación con el entorno, con quienes no eran creyentes? Y nuestra relación iba a ser una relación de entender que estamos constantemente en misión. Que uno no necesita ser un misionero enviado a otro contexto cultural en un país lejano para considerarse misionero. Que nosotros ya estamos en misión hoy, aquí, donde nosotros vivimos y convivimos. Y más aún, en un contexto, vuelvo a decir, utilizar la palabra, ¿cierto? En un contexto de creciente secularización. Cada vez más la cultura a nuestro alrededor es más ajena, o el cristianismo les es más ajeno. Entonces estamos siendo literalmente cada vez más misioneros o misionales. Entonces nosotros definimos que estas 3 cosas estaban resumidas en un lema. Un corazón en el Padre, un pueblo en Cristo y una misión en el Espíritu. O sea, como se dan cuenta, también incluimos el elemento trinitario en la misión y visión. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos con esto? Este lema es nuestra visión y misión. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Esta es la primera práctica que yo quiero compartir. Tener un objetivo claro y tenerlo lo más simple posible. Porque si es una declaración de visión y de misión que son no sé cuántas líneas y que es un párrafo entero que hay que aprendérselo y todos nos vamos a aprender el párrafo. Entonces, ser una comunidad... El detalle está, los párrafos existen, yo no digo que no existan, pero se resumen en esto. ¿Qué anhelamos? Ver en el Santiago urbano que esto ocurre como una realidad, que hay comunidades y personas que viven bajo estos principios. Y por lo tanto, ¿qué somos nosotros? Una comunidad que vive bajo estos principios. Y estos principios son un corazón en el Padre, un pueblo en Cristo, una misión en el Espíritu. Cuando nos referimos a un corazón, nos referimos a que el pecado destroza nuestro corazón y el Señor lo rearma, ¿sí? Lo rearma y lo está rearmando en el proceso de santificación en nosotros. A eso nos referimos con un corazón. Un pueblo, ahí nos referimos a la unidad unos con otros, ser unos con otros un solo pueblo. Y una misión, entender que todos tenemos una misión.
y que todos tenemos por lo menos un llamado que el Señor nos ha dado. Todos tenemos por lo menos un don, y ese don debe ser usado para la extensión del reino. Estos tres principios a nosotros nos mueven en todo, y por lo tanto cuando nosotros hablamos de misión, nosotros hablamos de la misión cuando evangelizamos, de la misión cuando salimos al alcance de los no creyentes, pero hablamos mucho de la misión que significa y que es la vocación y el trabajo de cada uno de los miembros. Para nosotros eso es fundamental. ¿Por qué? Porque en un contexto secularizado así se hace la misión, allí se vive la misión. La misión se vive en la profesión, en la vocación, en el trabajo que uno tiene de lunes a viernes. Entonces, para nosotros es muy importante ese elemento. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros, la primera práctica que de alguna manera recomendaría sería esa. Si uno tiene una visión y misión clara, uno sabe qué hacer y qué no. Porque en la iglesia está lleno de ideas. Pastor, hagamos esto, pastor, hagamos esto otro, pastor, hagamos... Y yo no digo que sean ideas malas, algunas son buenas, otras son... En fin, pero la pregunta es, y ni siquiera se trata de decir sí o no, ¿eh? Pero el tener una visión y misión, por lo menos uno sabe qué hacer ahora y qué no hacer ahora. Qué corresponde en este momento y qué no. Entonces, si nosotros transmitimos la misión y visión claramente, se va a entender hacia dónde vamos. Y este es el objetivo. Entonces, nosotros definimos una estrategia. Nosotros vamos a hacer una comunidad con estas características. Pero esta comunidad con estas características se va a multiplicar para reproducirse en otras comunidades con esta misma característica. Nosotros pensamos, si la iglesia es un organismo vivo, entonces la iglesia tiene que reproducirse como un organismo vivo. Y por lo tanto, una comunidad que vive bajo estos principios forma otra comunidad que va a vivir bajo esos principios también. Así que nosotros partimos primero en el barrio Bellas Artes. No sé cuántos conocen Santiago, pero el barrio Bellas Artes es un barrio bastante bien influenciado por la mentalidad secularista, ¿sí? Y secularizado. Nosotros decidimos partir allí, en el barrio Bellas Artes. Y en el barrio Bellas Artes la idea era partir con una comunidad que viviera bajo estos principios. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros teníamos? Nosotros dijimos, nuestro culto. Primero nosotros vamos a tener un culto, voy a decirlo de una manera, ya no, para que se entienda. Vamos a tener un culto, va a sonar chistoso esto, pero sin vergüenza. ¿Qué es lo que nos referimos con esto? No vamos a pedir disculpas por alabar al Señor y por leer la Biblia y por predicar la palabra. No vamos a venderle pomada a nadie diciendo, ay, hagamos el culto de una manera más cool para que se sientan agradados la gente que llega. Mucha gente piensa que Iglesia 1 es así. Esa gente es la que nunca ha ido a un culto de Iglesia 1. Porque en el culto de Iglesia 1, ¿qué es lo que es diferente? ¿Cómo nos vestimos? Es verdad, sí. Algunos ya lo han visto. Sí, eso es diferente. Y por lo tanto, ver el video en YouTube y dice, oye, pero compadre que está predicando está con short, polera y tatuaje. Y todos quedan así, oh, debe ser un culto así, pero debe ser cualquier cosa menos un culto. Y hermano, ustedes llegan y nosotros tenemos un orden de culto que se le entrega a las personas cuando llegan escrito. Recitamos el credo de los apóstoles antes de servirnos la cena. La cena es todos los domingos, la Santa Cena. Recitamos el credo de los apóstoles, tenemos un momento de confesión de pecados, partimos con un momento de adoración. Leemos todos los domingos los 10 mandamientos antes del momento de confesión de pecados, igual que el culto de Calvino en Ginebra. O sea, ¿qué es lo que queremos decir con esto? El culto es culto y el culto es para Dios. Y listo, entonces no vamos a hacer culto para el no creyente. Eso es herético. El culto es para Dios. Pero, ¿cuál es la preocupación de los reformadores? Que el culto, en ese tiempo, la misa, ¿era en qué idioma? ¿No ocurre que a veces nuestra forma de hacer culto en lo externo, en el lenguaje, es como un latín para el no creyente? Esa fue nuestra preocupación. Tenemos otros tipos de latín, ya no hablamos en latín, pero tenemos otro tipo de latín. Tenemos una Reina Valera, lo hablábamos temprano tomando desayuno con el pastor Molina. Teníamos una Reina Valera que ahora vosotros sois. Y pues nosotros no hablamos así, pero no somos españoles. Así que teníamos que utilizar una versión que dijera ustedes son, nosotros somos, que hablara. Entonces dijimos una versión de la Biblia que esté primero en el idioma en el tipo de castellano que nosotros hablamos. Segundo, la ropa es lenguaje. ¿Ya? Aquí vuelvo a decir, fue nuestra decisión. Si le aplica a usted bien, si no, no, ya, por favor, no estoy poniendo nada de esto. Entonces, nuestra ropa es lenguaje y al contexto que queremos alcanzar
venir con terno y corbata va a ser un impedimento. Porque ¿cuál es nuestro punto? Nuestro punto es el siguiente: queremos comunicar el Evangelio desvergonzadamente. Queremos predicar la palabra desvergonzadamente y adorar a Dios desvergonzadamente. Esas tres cosas ya son suficientes para espantar al que no quiere ni al Evangelio ni al Señor. Entonces no le sumemos nosotros obstáculos. ¿Se comprende? No sé si estoy dándome a entender. A veces nosotros sumamos obstáculos diciendo que tienes que venir con corbata. Es un obstáculo humano. Y ya el Evangelio es suficiente escándalo. Si se lo explico bien, el tipo ya va... Y tuve personas que vinieron al culto, literalmente. Vinieron una vez al culto y al final, la típica conversando, ¿cierto? Al final cuando estamos compartiendo un cafecito, ¿qué te pareció? Gracias por acompañarnos. No sé si voy a seguir viniendo. ¿Por qué no? No, porque ustedes hablan del pecado. Y yo no creo que seamos pecadores. En realidad entendiste súper bien lo que dijimos. Y si esa es tu razón para no seguir viniendo, mejor que no sigáis viniendo, porque realmente eso es lo que nosotros hablamos y creemos. Entonces me parece bien. Ahora, distinto hubiese sido que la persona hubiese dicho, no, es que no me gusta porque, no sé, por cualquier otra cosa. Entonces, nuestra idea fue, de alguna manera, que el culto fuera un culto desvergonzadamente cúltico al Señor, pero que el lenguaje no fuera un impedimento, que el lenguaje fuera comprensible. Entonces, ¿cómo vamos vestidos? Como las personas de contexto secularizado se visten un domingo. Porque es un domingo. Y como ellos se visten el domingo, así nos vestimos nosotros y así nosotros vamos al culto. ¿Cierto? Y eso es. Y cuando estamos allí, adoramos al Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Con total solemnidad. Porque eso es fundamental y es parte del culto. Así que cuando hay momento de confesión silenciosa, en silencio hacemos confesión. ¿Cierto? Cuando hay el momento, ¿cierto?, de pararnos y cantar, nos ponemos de pie y cantamos. En fin, entonces, eso es un culto que sigue y que tiene todos los lineamientos del culto presbiteriano. Lo otro, un pueblo en Cristo, y aquí es donde viene, nosotros decidimos que, y esto tiene mucho que ver con el contexto de Santiago, ahí hay que reconocerlo, viene el principio contexto de Santiago, 6 millones de habitantes ya, ¿cierto? Más de 6 ya, entonces difícil el tema del transporte, la locomoción, etc. Entonces nosotros decidimos que íbamos a hacer comunidades durante la semana, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es estimular o incentivar la vida comunitaria en la ciudad. Y la vida comunitaria en la ciudad se vive en las casas, en los departamentos, ¿cierto?, en los cafés, en el verano, en los parques. Entonces dijimos, vamos a incentivar la vida comunitaria en nuestra ciudad, en Santiago. Así que nosotros lo que hicimos es que, además del culto dominical del domingo, nosotros íbamos a tener un grupo o grupos de estudio bíblico y de oración en la semana. Algunos le llaman células, un nombre que se chacreó un poco porque por ahí un par de herejes tomaron el nombre y se lo adueñaron, pero un lindo nombre, células. El problema es que hubo unos tipos ahí en Colombia que se tomaron del nombre e inventaron todo un movimiento que se llama visión celular y que lamentablemente tiene algunas exageraciones muy poco bíblicas. Pero la idea era hacer eso, era hacer grupos pequeños. Pongámosle así más, grupos pequeños. Y entonces nosotros dijimos, ¿cómo van a ser esos grupos pequeños? Esos grupos pequeños tienen que ser una iglesia en una casa que se reúne durante la semana. Así como uno se reúne como iglesia, qué sé yo, el miércoles para un estudio bíblico o el jueves para reunión de oración, como ocurre en muchas iglesias. Bueno, eso va a ocurrir en estas pequeñas iglesitas en las casas. Una pequeña iglesia es una nano iglesia. Y ahí se nos ocurrió ese nombre estúpido. Pero quedó para siempre. ¿Cierto? Entonces dijimos ya, una nano iglesia, una pequeñita iglesia, ¿cierto? Así que no quisimos ponerle micro iglesia porque después la gente dice, voy a la micro. Y usted sabe que la micro es otra cosa en Santiago. Entonces dijimos la nano iglesia. Así que la idea es que en ese contexto hay lectura de la palabra, hay oración, pero sobre todo hay compartir, y es fundamental en la vida comunitaria, y lo voy a escribir, porque esto es fundamental para nosotros, un verbo: comer. La gente tiene que comer juntos. Tiene que comer juntos. La gente lleva cada uno un aporte. Si es verano y se juntan en un parque, ponen una mantita y hacen un picnic. Y en el parque se juntan y conversan. Y tienen su tiempo, pero tienen que comer juntos. Miren a Jesús en los evangelios. La mayoría de las veces que le está enseñando está haciendo ¿qué? Está comiendo. Véanlo. ¿Sí? Entonces, nosotros dijimos, aquí hay que vivir la vida comunitaria, comiendo juntos. Entonces,
nosotros hicimos esta estrategia de los grupos pequeños, y la estrategia que nosotros seguimos, fueron dos estrategias, seguimos una un tiempo y ahora estamos en otra. Les dejo las dos ideas. La primera, que era más pega para el pastor, para el predicador, y por eso dejamos de hacerla, pero era muy buena, era que uno entregaba un breve estudio bíblico antes, basado en el texto que yo iba a predicar el domingo. Las nano iglesias son libres de juntarse donde quieran, el día que quieran y a la hora que quieran. Así que cada nano iglesia se organiza por sector de la ciudad y hacen como quieren. Pero le damos bastante libertad en ese aspecto. Pero les entregamos el estudio. Entonces lo que hay es un moderador de la conversación, no tiene que ser necesariamente un líder, entonces había que elaborar un material. Entonces lo que hacíamos era que les pasábamos el texto que yo iba a predicar al domingo siguiente con algunas preguntas dirigidas para que puedan estudiar el texto bíblico. Entonces así llegaban el domingo con el texto que yo iba a predicar ya estudiado. Y ahí estaba el desafío para mí de poder decirles algo que ellos no hubiesen. No sé si necesariamente ese era el objetivo, pero por lo menos la idea es que realmente la predicación fuera un aporte. Entonces era muy interesante cómo se daba la dinámica, lo recomiendo, es una buena idea. Pero después pasamos a lo otro porque logísticamente es más simple. Y lo otro es, que es lo que estamos haciendo ahora, es que lo que se estudia en los grupos pequeños es un repaso del texto bíblico que se predicó el domingo que pasó. Hoy día estamos haciendo eso. Entonces se repasa el texto bíblico, incluso porque les ayuda a los líderes, porque los líderes están el domingo en el culto tomando nota, porque ellos saben que después van a repasar. Otra cosa que hicimos, y que quiero que también tengan en consideración con respecto a los grupos pequeños. Ustedes han dicho, pensaban algo así, cuando alguien va a un grupo pequeño en una casa, o en un estudio bíblico en casa, y están yendo, y va una, va dos, va tres veces, pero no viene al culto dominical. Ustedes han dicho así, bueno, ¿cuándo esta persona va a empezar a ir a la iglesia? Ya nosotros tenemos prohibido ese lenguaje. Porque el grupo pequeño es la iglesia. Esa persona está yendo a la iglesia. El problema es que no está guardando el día del Señor como debería. Que ese es otro tema. ¿Cómo yo le ayudo a que guarde el día del Señor y cómo lo orientamos y lo animamos a hacerlo? Pero nosotros no le decimos, tienes que ir a la iglesia. No, porque la iglesia se está reuniendo en esa casa, ese día, a esa hora. Si esa persona va los jueves a las 7 de la tarde en una casa en Ciudad Satélite, donde por ejemplo hay una nano iglesia, y nunca ha ido al culto, esa persona va a la iglesia, es parte de la iglesia. Yo he tenido que aconsejar y acompañar como pastor a personas que no han venido al culto. Pero son parte de la iglesia, ¿por qué? Porque llevan 2 o 3 meses yendo a un grupo pequeño. Todavía no vienen al culto, pero ya han participado en un grupo pequeño activamente. Entonces nosotros no los presionamos. La persona tiene que darse cuenta de que ese es un tema, de que tiene que guardar el día del Señor, le ayudamos, le mostramos, pero tarde o temprano las personas se incorporan. Pero no hay presiones de ese tipo, ni tampoco se les considera, vuelvo a decir, como miembros, o como, no sé si miembros, pero adherentes de segunda clase. No, es que esa persona va los jueves nomás a la casa del fulano, no es de la iglesia, no, pues es de la iglesia. Porque va todos los jueves fielmente. Es de la iglesia, porque ese grupo que se reúne en esa casa es la iglesia. ¿Sí? Así que eso fue otra cosa que nosotros también seguimos como principio. Finalmente, con respecto a una misión en el espíritu, aquí está tal vez alguna de las cosas como un poquito más innovadoras que hemos hecho y que es donde estamos nosotros, que con lo que yo termino. Una misión en el espíritu, la idea, y aquí usamos una palabra que está bien de moda, tengo que reconocerlo, pero una buena palabra y me gusta. Tratar de ser una comunidad o una iglesia misional. ¿Y qué significa esto? Significa que entiende que su carácter es constantemente estar en misión. Y por lo tanto, nosotros tenemos que estar en misión en todos los contextos donde nosotros estamos y vivimos, y que la misión, además, se vive justamente yendo a donde están las personas. Entonces, les voy a compartir una experiencia como para que tengamos una idea. Con esto termino, creo. Sí, ya, avíseme cuando me queden 5, me hace así. Eso, gracias, ¿no? Todo eso me ayuda. Cuando nosotros estábamos recién partiendo y éramos un grupo pequeño, todavía no habíamos partido con los cultos públicos, entonces yo le di una tarea a todo el grupo que se reunía en mi casa, que era el grupo base que íbamos a plantar la iglesia. Entonces dije, vamos a ir a los cafés, a los negocios, a los bares que hay aquí en el barrio Bellas Artes, y vamos a acercarnos a las personas que están allí, ya sea al que atiende, al dueño o a las personas que están sentadas, y les vamos a preguntar si tienen 10 minutitos para hacerles 2 preguntas.
Y las preguntas son estas. Primero, ¿quién es Jesús para ti? ¿O quién crees que es Jesús? Y la segunda, ¿cómo tendría que ser una iglesia para que tú fueras? Solamente esas dos preguntas. Y la tarea era esta: hagan las preguntas y quédense callados. Escuchen. No discutan, no debatan, nada. Escuchen. Tenemos que entender y escuchar dónde están las personas hoy. ¿Qué piensan? ¿Qué creen? Nosotros queremos ir a evangelizar a gente que no los conocemos y no los entendemos. Nosotros juramos de guata que así se hace y no, así se van a convertir, y no tenemos idea si están dispuestos a escuchar siquiera. No sabemos ni siquiera cómo piensan. Cualquier misionero que hiciera una pega como esa es un pésimo misionero. Lo primero que un misionero busca hacer cuando llega a una cultura es entender esa cultura. Y es entender también quién es Jesús en esa cultura. Entonces yo les dije, ustedes tienen que acercarse a ellos y hacer estas dos preguntas y escuchar. Y obviamente yo también tenía que hacerlo. Así que yo bajé al café que había debajo de mi edificio. En ese tiempo yo vivía en el barrio Bellas Artes. Así que para mí era fácil hacer la pega, vivía ahí mismo. Así que me levanté un día y dije, voy a tomar desayuno al café que está aquí abajo. Siempre pasaba, me compraba un café, conversaba un poquito, saludaba a la persona, al dueño del café, y me iba. Pero esta vez me voy a quedar un ratito. Así que bajé, le pedí un café, le pedí un sándwich y le dije, Max, se llama Max, quiero hacerte una pregunta. Sí, claro, quiero hacerte un par de preguntas. La primera que quiero preguntarte es, ¿quién es Jesús para ti? Ahí me dijo una sarta de estupideces que no vienen al caso, pero que eran muy importantes, porque nosotros tenemos que saber, porque era muy importante entender que las personas no saben quién es Jesús. En el contexto secularizado no saben, de verdad no saben. Entonces me dijo cosas como que, por ejemplo, que había más pruebas históricas de la existencia de Siddhartha Gautama, que después es conocido como Buda, que de Jesús, lo cual no es cierto. Todo lo contrario, hay más pruebas históricas de Jesús de Nazaret que de Siddhartha Gautama. Entonces, cosas como esa, él me decía, pero yo escuchaba, ¿no? Yo, tentado, tengo que responderle, no. Escuchaba. Yo tenía que cumplir la tarea que le había dado a los demás, pues tenía que dar el ejemplo. Así que yo estaba ahí, ya escuchaba. Después le pregunté, y esta pregunta fue clave. Y la respuesta que él me dio fue genial, porque me abrió los ojos totalmente. Le dije, Max, ¿cómo tiene que ser una iglesia para que tú fueras? ¿Y sabes lo que él me respondió? Nada me iría a ir a una iglesia. Nada. No me importa, en su lenguaje, ¿no?, que el cura que está adelante sea buena onda y sea... No voy a ir. No, es que hay juegos para tus niños. Él tenía un niño chiquitito, entonces hay juego para tu hijo, para que vaya y lo pase. No voy a ir. No, es que está tocando Soundgarden en la banda de alabanza. No voy a ir, me dijo él. Estoy repitiendo las palabras de él. Entonces, yo no voy a ir a una iglesia. Porque el concepto de iglesia, de que haya gente, miren cómo estamos sentados, escuchando a un tipo hablar desde adelante, me parece aberrante, dijo él. ¿Qué les parece eso? Entonces, nosotros reflexionamos sobre todas estas preguntas y experiencias y respuestas que nos dieron las personas de mentalidad secularizada. Y lo primero que nos dimos cuenta es lo distante que estamos la iglesia de las personas del mundo. No los entendemos, no los conocemos, no sabemos cómo piensan, no entendemos los valores que tienen. Estábamos súper distantes, más de lo que pensábamos. Pero luego la pregunta es, ¿y cómo nosotros llegamos a ellos? Porque la misión sigue siendo esa, alcanzarlo. Así que empezamos a pensar que lo que había que hacer era no invitarlos a la iglesia, sino ir a donde las personas están. Por lo tanto, tratamos de evitar un modelo que algunos le llaman así, atraccional. ¿Qué es un modelo atraccional? ¿Cómo atraemos gente a la iglesia? Para muchos, la pregunta por el crecimiento de la iglesia pasa por cómo atraemos gente a la iglesia. Esa pregunta está mal hecha. Porque atraer a gente a la iglesia es solo una forma, una manera de llevarlos a Cristo. Y fue una manera que funcionaba súper bien cuando la iglesia era una institución respetada. Pero las últimas encuestas que se han hecho al respecto han demostrado, y aquí con respecto a esto son encuestas que existen, del CEP creo que las hace, no sé quién las hace, de las instituciones que tienen más respeto de parte de la sociedad, la iglesia es lejos, tanto católica como evangélica, por igual. Porque la gente no hace esa diferencia que usted hace como protestante evangélico. La gente no la hace, para ellos la iglesia es la iglesia.
Para ellos el problema que está ocurriendo con sacerdotes católicos romanos pederastas es un problema de todos los cristianos. Para ellos no hay diferencia. Ellos no hacen diferencia. Es que yo soy evangélico, no es lo mismo. Eso lo dice usted. La gente del mundo no piensa así. Entonces las iglesias como institución está totalmente y cada vez más desacreditada frente al mundo. Y está creciendo eso, cada vez más. Pero en un tiempo cuando no era eso, cuando la iglesia era una institución respetada, podíamos atraer a gente. Hacer un evento, hacer un... Aquí el pastor contador se va a acordar de esos tiempos, hacer un café concert en el salón de la iglesia y atraer a la gente. Atraíamos y hacíamos eventos para atraer. Pero ya no, ese modelo está cada vez más obsoleto. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que los apóstoles hicieron todo el libro de Hechos. ¿Dónde los apóstoles iban? Ellos no predicaban en un templo. ¿Tuvieron templo los apóstoles? ¿Tuvo templo la iglesia primitiva? Ellos estaban en las casas, ellos estaban en los lugares públicos. ¿Y cómo lo hacían en los contextos totales, absolutamente paganos? Iban a la plaza pública, al ágora. El ágora es la plaza pública, donde está el mercado, donde se trabaja y donde se discute el futuro de la ciudad, donde se discute de política, donde se habla de ciencia, donde se habla... Ese es el ágora donde ocurrían las discusiones de la ciudad. Y nuestras ágoras de hoy está totalmente ausente el cristianismo de ellas. En las universidades, en los cafés, en los bares, y ahí se está hablando y se está discutiendo lo que va a ser de Chile de aquí a 20 años. Porque esas personas en los 20 y en los 30 años, 20 y tantos, 30 y pocos, que se reúnen en los bares a conversar, a discutir, van a ser los gerentes el día de mañana de los canales de televisión, van a ser los productores de las teleseries, van a ser... Y específicamente en el barrio Bellas Artes pasa eso. Entonces ellos van a ser los que van a dirigir la cultura. Entonces ahora es el tiempo de alcanzarlo. ¿Me sigue? Aquí ya estoy... Pero bueno, entonces dijimos, no, el modelo no tiene que ser atraccional. No estoy diciendo que no podamos hacer nada para atraer gente. ¿Existen algunas actividades que se pueden hacer con esa característica? Sí. Pero hay que enfocar principalmente en ir a donde las personas están. Un día yo voy saliendo de mi departamento, unas pocas semanas después de esta conversación con Max, el dueño del café, y de repente la esposa de él, que también atendía en el café, no estaba todos los días, pero algunos días estaba atendiendo el café, ella me sale corriendo atrás mío, porque yo pasé, la saludé así por la vitrina y seguí. Y ella corrió atrás mío. Jonathan, yo quiero conversar contigo. Entonces le dije, mira, ahora yo voy apurado, voy a una clase, pero cuando vuelva paso por aquí, conversamos. Ya, a la vuelta pasé. Entonces ella me sirvió un café y me dijo, mira, nuestro hijo no está bautizado y lo queremos bautizar. ¿Ya? Ella me dijo eso. ¿Por qué me dijo eso? Porque es que mi mamá es cristiana, la mamá de ella era anglicana, y yo entiendo que es bueno bautizar, y además me dijeron que era necesario porque el niño se enferma mucho. Pésimo. Pero yo dije, esta es la oportunidad. Yo dije, mira, no es llegar y bautizar a un niño. El bautismo es, cuando bautizamos a nuestro hijo, estamos de alguna manera declarando y mostrando nuestra propia fe. ¿Cuál es la fe tuya y la de Max? Y ella, en realidad, es una persona muy honesta, así que me dijo, no, en realidad tienes razón, yo creo que... No, claro, no es un acto, esto no es un acto mágico, le dije yo, no es que porque bautizar a tu hijo no se va a enfermar. Pero si tú me dices que tú tienes un compromiso real con tu fe y entonces tú como fruto de eso, de tu propia fe, quieres bautizar a tu hijo, ahí es distinto. Ese es el concepto cristiano del bautismo de nuestros hijos. Entonces, ella me quedó mirando así como que yo le hablaba en griego, no sé. Entonces yo le dije, ¿qué te parece si antes de tomar una decisión de bautizar o no a tu hijo, no sé de dónde me vino esta idea, del Espíritu Santo no me puede ser. Entonces le dije, ¿qué te parece si antes de siquiera considerar eso, ustedes estudian con Max de qué se trata la fe cristiana realmente? Y primero deciden si están dispuestos a hacerla propia o no. Ya, me dijo ella. Entonces desde ese día en adelante, una vez por semana, antes de que ellos abrieran el café, que lo abrían tipo 8:30, 9, y ese día lo abrían 9, 9:15, yo llegaba a las 8 con la cortina cerrada y teníamos un estudio bíblico y un tiempo de oración una vez por semana. Ellos nunca fueron a la iglesia, pero yo les llevé la iglesia a su lugar. ¿Me siguen? Eso es lo que tenemos que hacer.
Entonces el modelo no es atraccional, el modelo tiene que ser misional. Tenemos que ir a donde las personas están. Así que las metodologías son variadas. ¿Qué hemos hecho? Les doy ideas. Hay ideas muy locas, hay ideas que requieren también madurez, que no es para que las haga cualquiera. También quiero ser claro con esto. Hay ideas donde un creyente tiene que ser maduro, entender el contexto en el que está para poder hacerlo, si no, mejor que no se involucre. Pero, por ejemplo, una de las ideas es una fiesta del té. Hicimos fiesta del té y, de hecho, la iglesia quedó conocida en el barrio Bellas Artes como la iglesia de las fiestas del té. La gente sabe que nosotros somos la iglesia que organiza fiestas del té. ¿Y qué hacemos? Nosotros venimos, ponemos una mesa larga con unas teteritas muy bonitas y hacemos 5 o 6 mezclas de tés diferentes. De tés bacanes, qué sé yo, té rojo con merquén, té verde con mango y almendra. Esas cosas que les gustan a los hipsters. Y hacemos un montón de eso y vamos calentando y les decimos a todos, tenemos unos pequeños vasitos así y les damos una degustación gratis de cada una y el que más les guste le servimos media tacita de té gratis. Es un regalo, es una fiesta del té. Entonces hacemos esto y ¿qué es lo que hacemos? En un lugar, que por ejemplo en el salón, mucho en el salón del Sindicato de Trabajadores de Correos, que está ahí en pleno Bellas Artes, teníamos la mesa a la entrada y les invitamos, decíamos, ¿por qué no pasa adentro? Que hay música en vivo, porque en nuestra iglesia tenemos varios músicos, hay música en vivo y usted pasa y se sienta. Y entonces la gente de la iglesia, ¿qué estaba haciendo? 2 cosas. Los que no estaban sirviendo se sentaban con los que llegaban. Hola, buenas tardes, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Tarará, 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 tarará. Conocerlos personalmente. Y adelante, ¿qué está ocurriendo? Ustedes, no, adelante hay un grupo tocando música evangelística. No. Adelante estaban tocando Tom Jobim, estaban tocando cualquier cosa. ¿Ya? Mientras no fuera algo blasfemo, no importa. Mientras no sea blasfemo. Pero cualquier música que sea agradable y conocida para las personas. Y por lo tanto, adelante están tocando los músicos algunas canciones, están tocando, qué sé yo, los tres, están tocando, y eso va ocurriendo mientras la gente está sentada en las mesas y están conversando. Y entonces toma el micrófono y evangeliza. No, no hacemos eso desde adelante, porque eso es sumamente invasivo para las personas de esa cultura. ¿Dónde nosotros le hablamos del evangelio? En el 1 a 1, sentados en la mesa. Allí se habla del evangelio. Otras cosas que hemos hecho, ciclos de cine. Por ejemplo, hicimos ciclos de cine arte con la temática de la muerte. Entonces tomábamos varios, ahí tenemos una persona en nuestra iglesia que nos ayuda, él es profesor de arte en la Universidad Arcos, Claudio Quintero, algunos de ustedes lo conocen. Entonces, y él nos ayudó como curador, por así decirlo, cuáles iban a ser las películas que podíamos, y realmente le ayudó, pero tremendamente, llegó gente rarísima, ¿no? Y resulta que había un bar. Hay un bar en el barrio Las Tarras que tiene 2 pisos. Es un bar, un café-bar, ¿sí? Y tiene 2 pisos. Y en los sábados la gente empieza a llegar después de las 9:30, 10. Y van temprano a almorzar los que trabajaron ahí en la Casa Central de la Universidad Católica o las oficinas que están por ahí. Van a almorzar, pero ya a las 1:30, 2, ya no hay nadie y el bar quedaba con unas poquitas personas tomándose algo, conversando, tomando un café. El bar estaba vacío. Entonces nosotros le dijimos a la dueña del bar, si ella nos prestaba el bar, porque no teníamos, y seguimos no teniendo plata, pero en ese momento no teníamos nada, entonces si nos prestaba el bar y que nosotros se lo íbamos a llenar. Mire cómo somos. Y vaya a tenerlo lleno de clientes, pero préstanos el bar, el segundo piso completo, para poder pasar una película y después tener un tiempo de conversación. Entonces pasaba una película de cine arte que obviamente fuera interesante, que tuviera una temática interesante. Y ahí sí, al final de la película, primero Claudio explicaba todo el contexto artístico de la película. Quién era el director, de qué año, por qué hizo eso, y algunos elementos estéticos que había que observar, porque él tiene un magíster en estética, así que algunos elementos que había que observar en la película. Luego de eso, pasábamos la película, 1:30, 2 horas dura una película, a veces 2 horas y cuarto, buscamos que se fuera una película no demasiado larga. Y entonces cuando terminaba la película, yo en 5 a 7 minutos máximo, hacía alguna conexión de las temáticas trabajadas en la película con el evangelio. Y las personas de la iglesia habíamos visto la película antes. Nos juntábamos en una casa, la veíamos, Claudio la comentaba, y yo les decía algunas cosas de cómo la película podía conectar a las necesidades existenciales del corazón de las personas que necesitan de Cristo, para que supieran cómo dirigir una conversación.
Y en cada mesa habían personas de la iglesia sentadas, haciéndose los giles, que no les cuesta mucho porque la cara les ayuda. Entonces se pedían un café, se pedían una Coca Light o alguna otra cosita por ahí, pero estaban ellos ahí esperando. Y llegaba gente y obviamente, ¿dónde se sentaban? ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Repartimos flyers por todo el barrio, repartimos flyers en las facultades que están por ahí cerca. Está la Facultad de Derecho de la Chile, está la Casa Central de la Católica, bueno, repartimos flyers por todos lados y le llenamos el lugar. Ha sido de las actividades, para mí, por eso la comparto, que más nos ha impactado. Porque imagínense tener un grupito, no éramos muchos en ese tiempo, de 10 a 12 cristianos organizando una actividad con 60 no creyentes. 60 no creyentes. Un par de musulmanes llegaron, porque había un director iraní que lo conocían, y llegaron. Musulmanes. Si eso no es hacer misión, hermano, ¿qué es lo que es? Ateos por montones. Una artista, para que vean como el cliché, el estereotipo, una artista plástica, atea y lesbiana, llorando en una de las mesas, mientras alguien le hablaba de Cristo. ¿Entienden? Entonces, ese tipo de cosas es lo que... Allá está la misión. La misión no es traer a la gente para la iglesia. Tenemos que ir a alcanzarlos donde ellos están. Es verdad, vuelvo a decir, ir y evangelizar en un bar no es para jóvenes sin madurez. Hay que tener una cierta experiencia, hay que tener madurez cristiana y hay que entender claramente el contexto en el que estamos. Pero este tipo de cosas, por ejemplo, son algunas cosas que hacemos. Entonces, el ser misionales, de buena manera, implica eso. Así que nuestra iglesia, y con esto termino, hoy día, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hoy día somos una comunidad ya más grande y tenemos 2 congregaciones, una en Bella Arte y otra en el barrio Brasil. Entonces, logramos reproducirnos una vez. Todavía es poco, la idea es reproducirnos más. Entonces tenemos 2 congregaciones. Entre las 2 congregaciones congregamos alrededor de 140, 150 personas. Y nosotros hacemos todos los quintos domingos, porque no todos los meses tienen 5 domingos, ¿se han fijado en eso? Cuando un mes tiene 5 domingos, el quinto domingo nos juntamos más temprano y tenemos un culto más corto, porque es el Día del Señor. Pero ¿qué dice la confesión de fe nuestra sobre el Día del Señor? Que es para alabar al Señor, para adorarlo junto al pueblo de Dios y para servir al prójimo, dice. Vean, eso está en nuestra confesión de fe. Entonces nosotros nos reunimos más temprano, tenemos un culto más breve, de 30 a 40 minutos máximo, y después nos distribuimos en equipos para servir en distintas instancias. Unos van a ser gente en situación de calle, otros van a compartir un quequito y una palabra con los que están en la sala de espera de la posta central, y aprovechan y donan sangre. Entonces en ese equipo van personas que cumplen los requisitos para donar sangre. Entonces donan sangre, y entonces el hospital queda feliz con nosotros, po, y nos deja que repartamos quequito y tecito y que le hablemos de Cristo a los que están en la sala de espera. No se puede pasar a ver a los pacientes porque es la posta central, pero por lo menos con los familiares que están afuera les hablamos de Cristo, oramos. Otro grupo va a la feria, hay una feria muy cerca en Barrio Brasil, una feria libre, y van a la feria, se instalan con una mesa, ofrecen quequito, café y oración gratis, y se ponen con un pendón, oramos por ti. Miren, si no son actividades muy elaboradas, si la del cine Coloca fue como la más hipster que se nos ocurrió, pero todas las otras son muy simplonas, y venimos y la gente llega, mi hijo está enfermo, papá. La gente llega, oye, yo tengo a mi mamá que está en el hospital, pueden orar por mí, y oramos por la persona, y si la persona se queda conversando, le compartimos el evangelio. Eso es. Entonces, todos los quintos domingos la iglesia está sirviendo y evangelizando en la ciudad. Un culto breve primero, más temprano, y nos vamos a servir y evangelizar en la ciudad. Entonces, ¿para qué? Para generar el hábito de que la iglesia tiene que ser misional, tiene que ser misionera en su ADN, tiene que ser parte de su quehacer. Eso es, hermano. Gracias. Muy bien, agradecemos a nuestro pastor Jonathan. Voy a ver que anoten sus preguntas para darle más fluidez a esta parte y la vamos a dejar al final. Ya aquí tenemos las 3 sellitas para que después les podamos compartir. Vamos a dejar con ustedes ahora al pastor Diego Villarroel. Pastor Diego es pastor de la primera iglesia de Concepción, también moderador del Presbiterio Sur, que nos va a contar su experiencia. Yo por mientras se instala ahí, se coloca todo el tema de la presentación, vamos a correr a ver si nos puedes ayudar corriendo un poquito la pizarra para dejar ahí, sí, no hay problema. El Presbiterio Sur ha sido bendecido enormemente con el trabajo que se ha hecho. Tenemos la iglesia Chihuayante, ¿cierto? Organizada, Temuco, Puerto Montt,
avanzadas, plantaciones que se están haciendo, así que queremos conocer su experiencia y que nos compartan y así seguir siendo bendecidos. Pastor Diego, por favor. Bien, gracias Pastor Cristian por la invitación. Yo quiero saludarles a cada uno de ustedes. Ya había estado el año pasado, en el mes de noviembre, compartiendo un módulo sobre eclesiología. Así que estoy disfrutando mucho los viajes desde Concepción a Curicó, porque vengo solo, vengo en mi auto, vengo solo, y tengo tiempo para pensar, para reflexionar en el Señor, y de hecho, manejando para acá, pensando en esta presentación, porque cuando me llamó el pastor Cristian, yo le conté a mi esposa que me estaban invitando a contar un poco la historia de nuestro proceso de revitalización en Concepción. Entonces mi señora me quedó mirando y me dijo, o sea, vas a contar lo que el Señor ha hecho en la iglesia porque tú no has hecho nada. Y yo quedé pensando en eso y dije, bueno, efectivamente a eso vengo. Yo en realidad quiero contarles una historia. Y en esta historia hay, gracias a Dios, muchas cosas que nos han salido bien y otras que no nos han salido tan bien y que derechamente han sido, podríamos calificarlo así como un fracaso. Pero bueno, el Señor es misericordioso y la verdad es que también mientras manejaba hacia acá venía contento porque además compartir con Jonathan y Caleb iba a ser un tiempo especial para yo seguir aprendiendo también de ellos y de la experiencia que ellos han tenido. De hecho, ya fue para mí muy fructífero el tiempo para escuchar a Jonathan. Así que espero aportar con un granito de arena a la reflexión que ustedes quieren tener hoy día. Como les decía, voy a activar aquí la presentación. No es muy larga, solamente quiero contarles nuestra historia, cómo fue. Yo llegué a la ciudad de Concepción siendo santiaguino. Nunca había vivido en mis 23 años, que fue cuando me fui a vivir a Concepción, en ninguna otra parte que no fuera Santiago. Nacido y criado en una iglesia muy tradicional, Cuarta Iglesia Presbiteriana de Santiago, y había estado estudiando en el seminario y había tenido ciertas experiencias trabajando con grupos de adolescentes, con grupos de jóvenes, y una lamentable y muy mala experiencia en un proyecto de plantación en Maipú, que no terminó para mí de buena manera, pero gracias a Dios ese proyecto siguió adelante, a pesar de nosotros mismos, y hoy día se está consolidando como un bonito proyecto. Así que agradezco al Señor por eso. Entonces yo termino mi periodo de formación en el seminario y me llega una invitación desde Concepción. Yo en mi vida había pisado esa ciudad, no la conocía. Me llaman un día desde el consistorio, un presbítero, el presbítero Lorenzo, me dice, pastor, queremos invitarlo a venir a Concepción para que usted conozca la iglesia. Perfecto. Un día fui para allá, viajé, compartí con los hermanos y percibí algo que para mí fue muy contradictorio, porque yo fui criado en una iglesia muy tradicional y muy antigua, y después de eso salí un poco de ese contexto hacia una iglesia que era la iglesia de Peñalolén, la novena iglesia, ¿cierto? Presbiteriana de Santiago, una iglesia que había avanzado un poco más en su liturgia y había un poco como modernizado un poco el concepto de iglesia. Y llego a Concepción y fue como volver en el tiempo. Fue como volver así a mi infancia. Era la iglesia que yo visitaba cuando era niño. Una iglesia muy tradicional, con mucha gente adulto mayor, con jóvenes que incluso se vestían de terno y corbata para ir al templo, para ir al culto, para participar de las actividades. Entonces fue un golpe importante. Así que bueno, no, voy a resumir esa parte de la historia porque fue el Señor quien finalmente puso en mi corazón el querer ir para allá. Y yo llego a Concepción y llego aterrado. Yo no les voy a mentir, yo llegué serio, un pastor recién ordenado, un gran desafío por delante, y ese día el templo estaba lleno, repleto de gente. Y nunca voy a olvidar, no voy a decir el nombre porque me están grabando, nunca voy a olvidar lo que alguien se acercó a decirme después del culto, que me dejó aún más aterrado. Un presbítero de Santiago se acerca y me dice, te felicito, ojalá tengas la capacidad de mantener a esta iglesia tan bonita como está. Y fue como... ¿Yo saben cómo lo tomé? En la práctica yo dije,
Bueno, ¿será que él está dudando de mis capacidades? Está dudando de tal vez no sé si la vocación, pero de que tengo en realidad lo que se necesita para salir adelante y llevar adelante una iglesia de estas características. Bueno, y efectivamente fue un proceso al inicio duro. Conocer a una iglesia, yo siendo muy joven, yo tenía 23 años, yo hoy día muchas veces le he dicho al consistorio, yo no sé en qué estaban pensando ustedes cuando llamaron a un pastor de 23 años a pastorear esta iglesia. Yo hoy día no lo haría. O sea, si yo tuviera que irme de Concepción y dejar un pastor a cargo, yo jamás pensaría en alguien de 23 años. Entonces los presbíteros me dicen, es que no había nada más pastor por eso. Así que con eso me consuelo. Así que bueno, llegamos con mi esposa, los dos muy jóvenes, yo aterrado, y yo les quiero tratar de poner esta imagen en su mente. Yo llego a Concepción y para mí era como estos camiones de la minera, ¿sí? De Chuquicamata, un camión enorme. Y decía, ¿para dónde voy a llevar yo este elefante blanco? Y además habían ciertas dificultades adicionales. Yo llegué a Concepción el año 2011 y el año 2010 ustedes muy bien saben que fue el año del terremoto, que afectó particularmente a la ciudad de Concepción de una manera trágica. Y el templo también estaba en un proceso de reconstrucción. Entonces yo además llego a una iglesia que estaba en este proceso de reconstrucción. Cuando yo visito la iglesia se reunía en el salón porque el templo no se podía ocupar porque había riesgo de derrumbe. Bueno, gracias a Dios el Señor me dio la sabiduría para no llegar pisando la cola a nadie, para no llegar imponiendo ningún tipo de término. Yo llegué a aprender, a conocer a la iglesia. Y así fue como conocí al equipo de líderes que había. Entonces, lo primero que yo quiero compartir con ustedes es esto, que fue lo primero que llegamos a hacer junto con mi esposa a Concepción. Hacer un diagnóstico de lo que era la iglesia en ese momento. Porque estábamos profundamente convencidos de que un buen diagnóstico nos iba a permitir y tener la información suficiente para un mejor tratamiento, para hacia dónde ir, qué dirección tomar como iglesia. Entonces yo quiero felicitarlos por esta iniciativa, porque en Concepción nosotros hicimos exactamente lo mismo. Dijimos, aquí el pastor no se la sabe toda, al contrario, es un pastor inexperto, en un primer ministerio, muy joven. Entonces comenzamos nosotros a buscar ayuda. Y voy a aprovechar aquí de nombrar a varios pastores que durante esos primeros 2 años nos visitaron. Fueron uno tras otro, principalmente pastores que fueron profesores míos en el seminario, quienes nos acompañaron. Y también yo inicié este proceso de búsqueda y apoyarme en los otros colegas. Y probablemente Jonathan no se acuerde. Lo más seguro es que no se acuerde. Porque fue algo muy informal. Fue un día en que, además yo buscando mejor capacitación, viajamos a Brasil, estuvimos en las conferencias allá del CTPI, y después nos quedamos compartiendo un tiempo más en Brasil. Yo no sé con quién me colé, pero me acuerdo en mi memoria muy bien que estábamos sentados a la mesa y Jonathan estaba ahí también. Y nunca voy a olvidar algo que él dijo, que para mí fue súper significativo. Y repito, probablemente él ni se acuerde. No se acuerda. Sí, allá en Brasil es rica la comida, sí. Yo en este proceso de búsqueda escuché a Jonathan decir, una de las claves importantes para el desarrollo y el crecimiento de la iglesia es el discipulado. Y ¿saben qué? Ese concepto para mí no era un concepto tan profundo y tan conocido. Yo había oído de lo que era el discipulado, pero esa sola frase me hizo a mí querer indagar más acerca de esto. ¿Qué es esto del discipulado? Y fue uno de los aspectos que empezamos a trabajar como iglesia. Bueno, cosas que oí en la experiencia de Jonathan, y una de las reuniones más importantes que tuvimos con el consistorio, porque los invitábamos a predicar a la iglesia, y con el consistorio nos reuníamos con estos pastores, fue con la reunión que tuvimos con el pastor Joao Petrecel, que hoy día él está trabajando en Nueva Zelanda. Él se sentó con nosotros y también fue eso. Mire, yo les voy a contar lo que nosotros hicimos en la quinta iglesia. Y precisamente lo que él hizo fue esto. Primero, hagan un diagnóstico de la iglesia. ¿Qué es lo que son ustedes hoy día?
y hasta dónde quieren llegar. Revisen cada aspecto de su iglesia. Evalúen qué cosas se hacen bien, qué cosas se hacen mal. Y empiecen a anhelar la iglesia que ustedes quieren llegar a tener. Y el Señor les va a dar sabiduría para ir paso a paso transformándose en aquello que el Señor quiere que ustedes sean. Así que nuestra primera etapa no fue muy distinta, hermanos, a lo que ustedes están haciendo. Buscamos mucha ayuda, hablamos con mucha gente. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo tú lo estás haciendo en tu iglesia? ¿Qué ha pasado en otros países incluso? Empezamos a buscar literatura. Yo había leído, a Bill Hybels, a Rick Warren con todos sus modelos de iglesia y crecimiento. Pero uno de los libros que particularmente nos impactó muchísimo, y lo estudiamos con el consistorio, fue El enrejado y la vid. El enrejado y la vid. En donde, de alguna manera, la invitación era muy simple. Enfóquense en el crecimiento de la vid, y la vid son las personas. La vid es la comunidad, son los hermanos que se reúnen a compartir una misma fe. Esa es la vid. En la medida que la vid crece, usted se va preocupando del enrejado, de la estructura que la sostiene. Pero si usted tiene una vid grande, bonita, bien armada, con un templo precioso, dispuesto para recibir mucha gente, con todo un programa bien organizado, y resulta que la vid no está creciendo, ese enrejado no sirve para nada. Entonces fue muy, muy impactante para nosotros, porque nos habíamos preocupado mucho de recuperar el templo que había sido terremoteado. Y dedicamos mucho esfuerzo y recursos a que el templo volviera a ser lo que era antes. Y descubrimos que en realidad para nosotros era importante conservar ese patrimonio edilicio, porque es un templo importante en Concepción, en el centro, la gente lo identifica como tal. Pero teníamos que también empezar a enfocarnos más en la comunidad, en las personas. Y así fue como entonces empezamos a reflexionar en cómo recuperar una visión de iglesia que involucrara a toda la comunidad. En fin, después nosotros, que buscamos mucha ayuda para establecer un buen diagnóstico, nos encontramos con esta pregunta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer una iglesia que primero se va a revitalizar para después involucrarse en proyectos de plantación? ¿O vamos derechamente a continuar con los anhelos de plantación que yo heredé, por si acaso, y que ya estaban en funcionamiento, para poder revitalizar la iglesia? Eso fue una pregunta importante. El año 2010, después del terremoto, antes de que yo llegara, un grupo de hermanos, de familias de la iglesia, salió del templo central en Concepción y empezó a reunirse de manera independiente y paralela en la comunidad de Chihuayante, en donde hoy día, gracias a Dios, hay una iglesia. Con el propósito de iniciar un proceso más serio y de consolidar allí una iglesia presbiteriana en esa localidad. Lo primero que nos dijimos fue, ¿qué hacemos? ¿Los hacemos volver? Echamos atrás eso de querer plantar una iglesia para que primero nos fortalezcamos como comunidad y después entonces cuando ya tengamos condiciones vamos y alcanzamos otros sectores en donde familias de nuestra iglesia tenían interés y deseo de predicar el evangelio. Y en realidad nosotros a través de este mismo estudio y preguntando y consultando nos encontramos con estas dos verdades, porque no hay que elegir una de las dos. Ambas son válidas. Tú puedes revitalizar la iglesia para plantar otras, o puedes revitalizar tu iglesia mientras plantas otras. ¿Y saben por qué elegimos la segunda? Porque este fue uno de los grandes aspectos que encontramos en nuestro diagnóstico de la iglesia. Nuestra iglesia era una iglesia muy acomodada. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia estaba llena y las bancas estaban llenas. Por lo tanto, la gente llegaba el día domingo, participaba del culto y veía que había mucha gente. Y entre esa mucha gente había gente conocida, familiares, personas que se habían criado juntas, que llevaban décadas siendo miembros de la misma iglesia. Por lo tanto, había una sensación de que en realidad todo camina bien. Aquí las bancas están llenitas, todos nos conocemos, somos hermanos, somos amigos, tenemos niños, tenemos jóvenes, tenemos departamento de señoras, ¿cierto? O la liga femenina, como le dicen todavía algunas, que son muy antiguos. Funciona el coro, el departamento de varones, como siempre, una vez a las 500. Entonces, pero pasan todas las iglesias en todo caso, así que no se preocupen.
Teníamos escuela dominical, profesores, teníamos clases de párvulos, clases de primarios, intermedios, adolescentes, todo funcionaba. Y hubiese sido tal vez para mí muy cómodo quedarme ahí en esa estabilidad. Pero resulta que se nos ocurrió incomodarnos y desafiar a la iglesia a incomodarse. Por lo tanto dijimos, mantengamos este grupo de chihuayantes, que aproximadamente eran unas 20, 25 personas que se fueron, una iglesia que congregaba, cuando yo llegué, más o menos unas 110 personas. Se van estas 25 personas y inmediatamente la asistencia en Concepción baja a un promedio de unas 75, 80 personas. Perfecto, entonces empezamos a hacer un trabajo con la gente y decimos teníamos que de alguna manera seguir adelante con el proyecto. Con la gracia del Señor, y esto es no sé si es un secreto, pero es algo que yo he aprendido en estos 8 años que llevo en Concepción, una iglesia tan tradicional, tan antigua, con un templo tan vistoso, por lo general es una iglesia atractiva para la gente que anda en búsqueda de una iglesia. Y en realidad, sin que nosotros fuéramos mucho a buscar a la gente llegaba. Entonces, ¿en qué nos preocupamos? Nos preocupamos en recibir bien a las personas, porque ellas llegan solas, y la verdad es que hasta el día de hoy eso es así. A una iglesia antigua como la Concepción, la gente entra sola, porque además estamos ubicados en una calle en donde baja toda la locomoción colectiva, taxibuses y colectivos hacia el centro. Entonces mucha gente ve el templo, incluso algunos la confunden con una iglesia católica, a pesar de que tiene una estructura muy distinta. Y entonces constantemente estamos recibiendo gente que viene a preguntar, ¿y esta iglesia? Y estoy interesada mire, tengo este problema, gente que a veces viene a pedir oración porque tiene algún familiar enfermo, está pasando alguna necesidad. Nos enfocamos entonces en esa primera etapa de tratar de recibir bien a las personas que llegaban solas. Y así fue como, con la gracia del Señor, recibimos algunas personas nuevas, la asistencia se regularizó y con la gracia del Señor entonces volvimos como a ese status quo, a esa comodidad. Una vez más, las bancas estaban llenas, con la satisfacción de que lo habíamos hecho bien. Pero en realidad, con este propósito de incomodarnos, dijimos, ok, vamos a cumplir con un sueño que había en el corazón de algunos hermanos de la iglesia, de plantar una comunidad presbiteriana, una iglesia presbiteriana en Las Lomas, un sector muy grande, muy residencial, en donde teníamos más o menos unas 5 o 6 familias que consideraban más o menos unas 25 o 30 personas que vivían en ese sector, un sector donde no había iglesias reformadas ni evangélicas. Había solamente una capilla católica y había un salón del reino de los testigos de Jehová. Pero el sector que queríamos alcanzar era un sector que no tenía ni siquiera iglesias pentecostales, lo que es muy raro, ciertamente. Entonces dijimos, ok, vamos a pensar en este proyecto. Entonces, gracias a Dios, con toda la información y la ayuda que habíamos recibido, logramos organizar nuestra tesorería para iniciar un proyecto, buscando ayuda en el presbiterio, en el sínodo, postulamos un proyecto, hicimos un proyecto y decidimos hacer lo siguiente. Vamos a formar un equipo de liderazgo que esté presidido por un pastor plantado. Invitamos entonces a un pastor a hacer ese trabajo en Chihuayante y también a un pastor que pudiera trabajar en Las Lomas. Entonces imagínense, teníamos el desafío de pasar a incorporar 2 pastores adjuntos. Bueno, nuestra tesorería, gracias a Dios, estaba bastante saludable. En los 2 primeros años que estuvimos trabajando, la tesorería creció en un 25%. Entonces eso nos permitió contar con más recursos para poder invitar a otros colaboradores a soñar esta iglesia en Concepción. Llegó un pastor a Chihuayante, llegó un pastor a Las Lomas, con quien nosotros elaboramos el proyecto, y aquí empezaron las primeras dificultades con el tema de incomodarnos. Porque algunas familias estaban muy comprometidas con esto, y otras, en realidad, que fueron muy honestas, se acercaron y dijeron que en realidad tenían temor por 2 cosas. Primero, ¿por qué quieren plantar una iglesia en Las Lomas si todavía no terminan de plantar una en Chihuayante? O sea, terminemos una primero, hagamos una cosa bien, y después nosotros nos embarcamos en un segundo proyecto. Y la segunda gran incomodidad que había en el corazón de algunos de estos hermanos era que el pastor Diego había venido a dividir la iglesia. ¿Por qué?
porque ya se habían ido familias tradicionales a Chihuayante y ahora se estaban yendo familias muy tradicionales de la iglesia a Las Lomas. Las amistades se estaban quebrando. Y eso fue muy duro para nosotros, porque finalmente el proyecto de Las Lomas avanzó hacia su inicio, y me acuerdo muy bien que cuando invitamos a pasar a todas las familias que se iban a plantar la iglesia, entre esas personas habían presbíteros, diáconos, profesores de escuela dominical, líderes de departamentos, personas que cumplían labores activas dentro de la iglesia en Concepción. Entonces, quedaba la sensación de que estábamos nosotros despotenciando la iglesia en Concepción con el afán de cumplir este capricho de plantar otra iglesia. Bueno, nuestra experiencia, gracias al Señor, fue de bendición. La gente partió, pero miren lo que pasó. Nosotros primero trabajamos con un equipo base, el pastor plantador trabajó con ellos durante todo un año, y cuando ellos lanzaron el proyecto se fueron definitivamente de la iglesia en Concepción para trabajar paralelamente en Las Lomas. Mucha gente empezó a echar de menos las amistades que tenía allá. Y poco a poco, algunos quisieron sumarse al proyecto de Las Lomas para continuar y sostener esas amistades. ¿Y sabe lo que pensamos como consistorio? Dijimos, bueno, nosotros no podemos obligar a nadie a congregarse aquí o acá. Lo lamentamos mucho porque entendíamos que esa no era la motivación, no era lo que movía nuestro corazón. Entonces ahí descubrimos que teníamos que seguir transmitiendo nuestra visión y nuestra misión a la iglesia. Y eso fue entonces lo que hicimos. Dijimos, ok, acá tenemos que generar una identidad que nos permita convencer a la iglesia de que este es el camino para poder predicar el Evangelio a cada corazón de personas que vivan en esta ciudad. Y así fue como empezamos con una campaña. Yo lo tengo anotado acá porque mi memoria es frágil. Iniciamos una campaña en donde buscamos principalmente transmitir y educar a nuestros miembros en cuál era nuestra misión y nuestra visión, lo que nos planteaba el pastor Jonathan en su exposición al principio. Y la verdad es que él tiene mucha razón respecto de esto. Esto tiene que ser algo muy sencillo y que la gente lo recuerde fácilmente. Nuestra misión pasó a ser predicar el Evangelio, hacer discípulos y plantar iglesias. Predicar el Evangelio, hacer discípulos y plantar iglesias. Y todas nuestras actividades entonces tuvieron que empezar a enfocarse en eso, en cómo vamos a predicar el Evangelio, en cómo vamos a ser discípulos y en cómo vamos a seguir plantando iglesias. Con el propósito de convertirnos en una familia de fe, acogida y servicio. Cómo nosotros convertirnos en una verdadera comunidad. Y así fue entonces como comenzamos con un primer desafío, un liderazgo más capacitador. Se fue mucha gente que estaba en el liderazgo de la iglesia. ¿Qué tuvimos que hacer? Invitar a personas que estaban como en la segunda línea a que pasaran a la primera. Y desafiarlos, comprometerlos, visitarles, pastorearles, animarles a que pusieran sus dones al servicio del Señor. Tuvimos que hacer un trabajo con nuestra iglesia primero. Antes de salir a buscar a nadie, teníamos que convencer a nuestra iglesia de que hacia allá debíamos caminar. Y eso fue un trabajo pastoral de uno a uno, de visitas, de estar ahí. Hermano, queremos que usted nos ayude con esto. Chuta, pastor, es que yo nunca lo he hecho. Bueno, vamos a estar ahí para ayudarle, vamos a ofrecerle. Nosotros creemos que usted tiene dones, creemos que tiene talento. Úselos. Y así fue como gente empezó a asumir desafíos que hasta ese entonces otros hacían por ellos. Y eso fue tremendamente significativo porque nos permitió disponer de gente que estaba muy capacitada y que no lo sabía. Invertimos tiempo también en que nuestra liturgia fuera más bíblica y contextual. Tratamos también de mantener nuestra tradición. A Concepción, si usted va, en aquella época era, voy a decirlo así, me están grabando, pero esto es así. Sí, por favor, después la editan y la cortan. Al inicio, que una dama fuera con pantalones a la iglesia era mal visto. Y que un varón fuera sin corbata también. Muy mal visto.
Y hay una experiencia con mi esposa, que nosotros veníamos en un contexto, ya habíamos avanzado un poco más. Mi señora va, dirige la liturgia un día domingo y lo hace con pantalones. Chanfle. Entonces, la esposa del pastor. Entonces fue muy difícil. Tuvimos que trabajar mucho en transmitir esta visión respecto de cuál era la liturgia que habíamos heredado de nuestros padres reformados y cómo también, siguiendo esos principios, podíamos hacerla más inteligible, ¿cierto? Esa es la palabra, a la gente que estaba en nuestro contexto. Entonces, por ejemplo, sacamos el tema de los avisos que estaban en medio del culto y los cumpleaños, y era como la pausa y el recreo. Okay, afuera. Era como el recreo en medio del culto. No, afuera. Antes la liturgia era como un noticiario. Me acuerdo muy bien, ¿sí? Todas las partes de la liturgia eran muy estructuradas. Este es el momento de la confesión. Después, el momento de la consagración. El momento de la adoración. Y además pasaba algo muy, muy singular. Los jóvenes que querían cantar alabanzas más modernas, se les ocurrió, yo llegué después, pero tuve que heredar eso también, la genial idea de, para incluir a los jóvenes, darles un espacio dentro de la liturgia para que ellos cantaran. Pero ¿saben lo que pasaba? La congregación cantaba himnos, y cuando llegaba el momento de la alabanza, de las alabanzas más modernas, ese era como el momento de los jóvenes. ¿Y saben lo que pasaba? Los adultos tomaban asiento para ver cómo los jóvenes cantaban. Así era. Los adultos tomaban asiento. Ok, ahora van a cantar los jóvenes. Ok, démosle espacio a los jóvenes que canten. Y ellos cantaban y los adultos no participaban de esa adoración comunitaria. Entonces, esas cosas tuvimos que ir trabajándolas, poco a poco integrar una liturgia que rescatara la tradición que nos caracterizaba, pero que también incluyera ciertos elementos, pero no se los tan seccionados, tan partidos, sino que fuera fluyendo, que fuera una liturgia mucho más fluida. Y que fuera algo que la gente que viniera de afuera lo comprendiera. Incorporamos un poco más de tecnología para proyectar las alabanzas y los himnos en el PowerPoint. Entonces la gente antes venía con su Biblia y con su himnario. Yo me acuerdo que mi papá, cuando éramos 7 en la casa, íbamos a la iglesia, cuando él se compró una maleta. Entonces él llevaba una maleta, que era una maleta café, me acuerdo perfecto. Él llegaba a la iglesia, abría la maleta y empezaba a repartir una Biblia y un himnario para cada uno. Así era. Antes era así. ¿Sí? La maleta grande, entonces, para que no se lo viera a nadie, y repartía. El problema era que después la Biblia regresaba a la maleta y no se abría hasta el próximo domingo. Entonces, eso no estaba bien tampoco. Bueno, gracias a Dios esas cosas logramos ir trabajándolas con la iglesia. Y fue muy importante para esto, hermanos, fortalecer la predicación. Si hay algo que yo quiero destacar y que tal vez ustedes puedan olvidar, muchas cosas de lo que yo hoy día estoy diciendo, pero si algo que es crucial e importante en un proceso de revitalización, es una predicación bíblica, cristocéntrica, profunda y cercana. No me cabe duda alguna, y cualquier persona en Concepción lo puede comprobar, que una de las principales puertas de entrada a nuestra iglesia, más que nosotros ir a conectarnos con la comunidad, mucha gente llega, porque en Concepción son muy pocas las iglesias en donde la predicación es una predicación bíblica y expositiva. Inviertan tiempo. Y es un desafío para el pastor el empezar a predicar expositivamente a través de series. Hoy día me estoy arriesgando mucho más con algunas series. Antes yo tomaba un libro de la Biblia y empezaba a exponer libro por libro, como Juan Calvino, ¿cierto? Texto por texto. Hoy día me estoy aventurando, estoy un poco más moderno, más hipster. Entonces, estamos haciendo series temáticas, siempre con sermones expositivos, pero tratando de que el culto y la liturgia logre conectar con las necesidades de nuestro entorno, porque nuestra iglesia también, gracias a Dios, ha cambiado mucho. Entonces, fíjense, yo quiero mostrarles una foto, voy a ver si, de cómo quedó la iglesia después de que se fueron los hermanos de las Lomas. Esa es la iglesia de Concepción una vez que se fueron los hermanos de Chihuayante y los hermanos de las Lomas. Ese fue el grupo que quedó. Y con ese grupo tuvimos que empezar a trabajar fuertemente. Incluso, yo estoy ya, porque esta foto es antigua, yo les puedo decir, por lo menos hay unas 5 o 6 personas que después igual abandonaron la iglesia y se fueron a las Lomas porque echaban de menos a sus amigos.
Entonces el grupo se fue disminuyendo aún más. Bueno, esa es la foto que quería mostrarles para ver cómo estaba la iglesia en ese periodo histórico. Pensamos la iglesia entonces desde adentro hacia afuera. ¿Y qué quisimos nosotros finalmente destacar mucho? Y esto en principio puede ser muy subjetivo y muy espiritual, tal vez, pero quiero explicarlo muy bien. Lo que empezamos a hacer con el equipo de líderes y con la gente que empezó a llegar fue empezar a ver en realidad qué era lo que el Señor estaba haciendo en la ciudad y cómo nosotros podíamos sumarnos a eso. Podíamos tomar esa decisión. O hacemos las cosas como a nosotros se nos ocurre y bueno, vamos adelante con esta idea, no, esta es la forma en que hay que hacerlo, así, así, así. O empezamos a identificar aquellas cosas que el Señor está haciendo. Fíjense en esto. Una de las cosas que nos empezó a pasar bastante fue que gente joven comenzó a llegar a la iglesia. Gente joven comenzó a llegar a la iglesia porque estaban muy interesados en la doctrina reformada. Y nunca voy a olvidar que el primer joven de los que llegó, yo estaba en un estudio bíblico, día miércoles, sagrados, como siempre, y llega este joven y llega como al final del estudio bíblico diciendo, hola, ¿tú quién eres? Me dice, yo soy el pastor. Como no parezco pastor, ¿cierto? ¿Tú quién eres? Yo soy el pastor. Hoy día ya no me dicen, tan jovencito, esa época ya pasó, ya estoy un poquito más. No, en serio. Entonces yo me presento como el pastor y él me dice, oye, ¿tú eres calvinista? Y esa pregunta a mí me descolocó. Entonces dije, a ver, paremos un poco. ¿A qué te refieres tú con calvinista? No, de las doctrinas de la gracia. Entonces, este era un cabro que venía de una iglesia del Evangelio Cuadrangular, que empezó a escuchar por YouTube sermones de, bueno, todos parten con John MacArthur, Paul Washer, John Piper, y cuando llegan a Sproul ya es como el punto de no retorno. Ya si empezaste a escuchar o leer Sproul ya imposible volver atrás, ¿no? Entonces él empezó a buscar una iglesia que predicara esto o que enseñara esta cosa. Entonces yo, bueno, me acuerdo que lo atendí, lo senté, lo calmé un poco porque él venía muy nervioso. Y le expliqué lo que éramos, lo que hacíamos, nuestra tradición, nuestra herencia. Y dijimos, efectivamente somos una iglesia de tradición calvinista porque somos una iglesia reformada. Y fíjese que detrás de él empezó a llegar otros muchos jóvenes con este interés. Entonces, nuevamente, el Señor empezó a levantar olas. Y la iglesia fue, ok, ¿qué hacemos? Hay que aprovechar esto. Y empezamos a trabajar, hicimos un trabajo muy fuerte con jóvenes. Y ese proyecto que surgió en la mente de algunos hermanos que estábamos a cargo de ese grupo, tomó un nombre. Y ese nombre hoy día es conocido como Misión Reforma. Y Misión Reforma es un grupo de jóvenes que hoy día alberga aproximadamente unos 55 jóvenes en lista total, que empezaron a reunirse ya no con el propósito de hacer la iglesia entretenida. Porque yo crecí en un grupo de jóvenes en donde los líderes se quebraban la cabeza para preparar actividades que fueran entretenidas y atractivas, que compitieran con las otras muchas atracciones que había fuera del mundo, para que nosotros decidiéramos ir a la iglesia y no a carretear con nuestros amigos. Eso, gracias a Dios, logramos transformarlo. Nosotros no queremos hacer la iglesia más entretenida. Queremos tomar a jóvenes que quieren comprometerse con su fe, ser discípulos de Cristo y sumarse a la misión. Y hoy día, si usted va a Misión Reforma es un culto. Eso es. Hay una liturgia, lo único distinto es que hay un tiempo de oración en grupo, una predicación. Y ese grupo se compromete con ciertas labores de contacto y de búsqueda de otros jóvenes que también están con necesidad. ¿Y cuál fue la siguiente ola que nosotros tomamos? El trabajo universitario. Concepción, una ciudad eminentemente universitaria. Logramos conectarnos con grupos que estaban trabajando en la universidad y ofrecer nuestra ayuda. Aquí estamos disponibles, queremos trabajar junto con ustedes. Nos contactamos con Vía Estudiantil, con CRU, como se conoce a nivel nacional,
nos contactamos con GBU, empezamos a trabajar junto con ellos, a generar propuestas, y de ahí nos metimos en la universidad, y ahí tomamos una idea de Iglesia 1, porque a todo esto Valeria, que había estado en Iglesia 1, fue a trabajar a Concepción, y ella dijo, mira, hagamos una jornada del cristianismo. Y de hecho, a la primera jornada invitamos al pastor Jonathan a exponer un tema sobre fe y razón. A la segunda jornada invitamos a un pastor anglicano, amigo de Jonathan también, Cristóbal Cerón, a exponer un tema sobre la Biblia. ¿Sí? ¿Me puedo fumar la Biblia? La tercera jornada, ahí yo ya me atreví un poco a tomar liderazgo y yo expuse un tema sobre el problema del dolor. Y era increíble poder ver cómo gente agnóstica, atea, académica, a través de las invitaciones que se gestaban dentro de la misma universidad, asistía a estas actividades, exponía sus preguntas y fueron tremendamente provechosas, y a través de ese trabajo logramos contactar muchos jóvenes que se integraron a nuestro proyecto porque tenían deseos de comunicar el Evangelio en ese contexto. Bueno, eso no estuvo exento de problemas, tuvimos algunas dificultades con la universidad, con otros grupos, en fin, pero hoy día estamos retomando ese trabajo. Y hoy día, como Iglesia Presbiteriana en Concepción, patrocinamos un grupo en la Universidad de Concepción que se llama Solo Gracia, que tiene ese perfil. Jóvenes que, interesados en la doctrina reformada, quieren predicar el Evangelio al mundo universitario. Bueno, entonces eso se sumó, para ya ir avanzando hacia el final, a otro aspecto que para nosotros era fundamental. ¿Por qué? Porque empezamos a levantar líderes y se empezaron a despertar vocaciones. Así que dijimos, bueno, esto tenemos que acompañarlo con algo que sea más concreto. No podíamos enviar solamente a nuestros candidatos a estudiar a Santiago. Así que como Concepción logramos, ¿cierto?, que el seminario se entusiasmara con la idea de poner una sede en esa ciudad. ¿Para qué? Para que pudiésemos capacitar a nuestros líderes y futuros pastores en Concepción y no tener que enviarlos a Santiago. Y gracias a Dios ese proyecto funcionó, caminó, y esto es sumamente importante. Hay que involucrar a la Iglesia en la educación reformada. Así que creo yo que es muy necesario y muy importante lo que esta Iglesia hizo el año pasado con el diplomado. Ese es el camino. Hermanos, si aquí no estamos haciendo nada nuevo y no estamos inventando nada. Es sencillamente, como dice ahí, ver qué Dios está haciendo y cómo yo puedo surfear esa ola para llegar hasta donde el Señor quiere que nosotros estemos. En fin, quiero terminar mostrándoles, esta es una foto que quería mostrarles, es sobre Misión Reforma. Ese es el grupo de jóvenes que actualmente se congrega habitualmente. Ese es el grupo Misión Reforma. Con ellos nosotros estamos trabajando fuertemente en la universidad, trabajamos fuertemente la vida comunitaria. Queremos que en la iglesia ellos encuentren sus amigos de la vida, sin desconectarse del mundo en donde ellos están, de su trabajo, ¿cierto? Pero que encuentren un lugar de refugio, de espacio, de acogida en nuestra iglesia. Y hoy día ese es principalmente uno de los trabajos más fuertes en nuestra iglesia. La proporción de edad cambió dramáticamente. Yo llegué hace 8 años atrás y el promedio de edad era bastante alto. Con mucha tristeza debo decir también que me ha tocado despedir a mucha gente, una iglesia longeva. Yo ya ni recuerdo cuántos funerales he tenido que realizar, pero es el proceso natural de una iglesia que va envejeciendo. Pero gracias a Dios es una iglesia que se ha ido renovando. Hoy día la proporcionalidad es distinta al del inicio. Ya no hay tanta gente adulto mayor, les amamos a esos hermanos, les visitamos, incluso propiciamos que los jóvenes entren en contacto con ellos, que los visiten, que los sirvan, que vayan a limpiar las canaletas de su casa si es necesario, que vayan a tomar once con ellos, para que se conecte a la iglesia. Queremos una iglesia conectada, una comunidad. Hacemos almuerzos comunitarios ahora, ¿para qué? Para que la gente lleve de lo que hay en su casa, comparta, se conozca. Una comunidad que logre ser acogedora, donde alguien que viene de afuera pueda encontrar un espacio, una sonrisa, un abrazo, un lugar acogedor, en donde escuchar buena predicación. Eso hace la diferencia al momento de una búsqueda espiritual de alguien que necesita de Cristo. Entonces, esta fue la foto que nos tomamos este año en la iglesia. Esta es la congregación de Concepción hoy día.
que si nosotros le sumáramos a la congregación de Chihuayante, que salió de Concepción, y la cantidad de gente que ellos tienen, y le sumamos a la congregación de Las Lomas, que también ha crecido bastante, aproximadamente nosotros hoy día en Concepción somos cerca de 280 presbiterianos en estas 3 iglesias. Y gracias al Señor eso ha sido obra del Espíritu Santo que nos ha movido en esas direcciones. Hoy día hay un pastor trabajando en Chihuayante, que es el pastor Carlos Pará, está haciendo un muy buen trabajo ahí. Mucha gente está llegando, gente joven está llegando a esa iglesia. El pastor Rolando Zapata tomó el proyecto de Las Lomas, que fue muy golpeado por el tema de Sebastián Menay, como algunos tal vez saben. Gracias a Dios, la iglesia siguió adelante. Hoy día el proyecto está muy bonito. Yo estoy en el grupo de Las Lomas, en el grupo de WhatsApp, y es maravilloso ver cómo ellos se reúnen en casa, porque ellos tienen un modelo más parecido a Iglesia 1. Ellos no tienen templo, arriendan un espacio el día domingo para reunirse comunitariamente, para adorar al Señor todos juntos, pero la iglesia está en las casas. Y es ahí donde la gente llega, ahí se contactan con las personas, ahí las discipulan. Entonces, ese proceso para nosotros verlo ha sido maravilloso. ¿Y saben cuál es finalmente nuestro sueño? Que esto no es un secreto porque lo he verbalizado en muchas maneras. En Concepción, solo en la ciudad de Concepción, cabe un presbiterio. Un presbiterio. Solo en la ciudad de Concepción. Entonces uno dice, el pastor quiere dividirse de las otras iglesias. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con el sueño que podemos alcanzar con esta congregación. Entonces, yo quiero dejarlos con esta última frase, que no sé si la leí por ahí, probablemente la leí por ahí. Nunca es el zapato quien le dice al pie hasta dónde crecer. Si el pie crece y el zapato queda apretado, ¿qué hace usted? Se compra un zapato nuevo. Hoy día nosotros estamos profundamente incómodos porque domingo tras domingo la cantidad de gente que llega al templo nos hace estar incómodos. Hay que poner silla. Y ya estamos pensando en cuál va a ser nuestro próximo paso. Así que siempre hay que estar pensando en esto. Y yo esto les pido por favor que lo quiten de la grabación. Esto es una premisa. Comprendemos que en este proceso de crecimiento siempre hay un proceso en el que uno llega como a una cumbre y eso empieza a decaer. Eso pasa en todo orden de cosas. Exactamente. Entonces, nosotros hemos comprobado que el Señor nos ha permitido ir en esa curva de ascenso. Y siempre nos preguntamos, ¿cuándo vamos a llegar a la cumbre, ¿cierto? Cuando todo empieza como a deteriorarse o las cosas empiezan a caminar de una manera distinta. Y aprendimos que en realidad la iglesia también debe aprender de los puntos de inflexión. Siempre hay puntos de inflexión que ayudan a que esa curva tal vez descienda un poco, pero después de un tiempo vuelva a crecer. Y nuestra convicción hoy día es que esos puntos de inflexión son la plantación de nuevas comunidades. Cuando nosotros enviamos gente y enviamos 20, el Señor manda de vuelta 40. Y yo quiero de alguna manera transmitirles eso. En Curicó cabe más de una iglesia. En Chile cabe más de 5 presbiterios. Y es nuestra labor el pedir al Espíritu Santo que se sirva de nuestra iglesia para seguir predicando el Evangelio a cada corazón, seguir haciendo discípulos, ocupándonos de su crecimiento espiritual con asistencia permanente y cercana para plantar nuevas comunidades. Porque creemos que de esa forma no vamos a dividir la iglesia como muchas veces lo escuché, vamos a multiplicarla. La operación aritmética es distinta. No vengo a dividir la iglesia, quiero que ella se multiplique. Hermanos, es una historia. Yo los animo, sigan haciendo lo que están haciendo. Y sigan soñando la iglesia desde adentro hacia afuera. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos tanto que preguntar, así que anote por favor. Y algo que aprendimos de la primera conferencia es que si hay algo que somos buenos los presbiterianos es para comer. Muy bien, así que vamos a subir al segundo piso que nos están esperando ahí con un cafecito y algo para que comamos. Así que los invitamos.